asegura sentir la presencia de Dios dentro del culto judio-cristiano. Evidentemente pude presenciar una psicofonía replicada al experimento real. Aquí en México sí me ha pasado un suceso hace poco, de hecho, donde Zach, que le prendí una vela, él tiene un altar a la santa y se puso negra. En el sendero de la mano izquierda hay luciferistas netos, hay satanistas netos, hay anticósmicos, hay unas ramas del satanismo o del sendero de la mano izquierda que son bastante radicales. La santa, siempre que salgo a la calle, a la Santa Muerte, me encomiendo a ella porque la he sentido. Son prácticas siniestras y son prácticas fuertes que las personas que no han ahondado en ese conocimiento no deberían de practicar. La historia cuenta que era muy apuesto el hombre y que estaba bailando y le dijo a la mujer: no me mire los pies, y le miró los pies y que eran patas de cabra. Pero todo tipo de trampa que le quieras hacer al universo o al plano material, lo tienes que pagar. Buscar hacer un pacto y no sé qué. Mi amigo ya tiene 16 años en el psiquiátrico. Bienvenidos, hermanos, amantes de lo sobrenatural. Yo soy Luis Sobrenatural y el día de hoy en este programa me honro en presentar a los invitados, personas que anteriormente ya habíamos tenido una plática previa. Soy seguidores de sus proyectos en lo que es la red TikTok y les quiero presentar primero a la persona que nos va a hablar sobre qué es y para qué y qué pasa cuando nos hacemos practicantes del sendero de la mano izquierda. El maestro Zach. Bueno, buenas tardes a tu audiencia. A ti agradecerte muchísimo que te hayas tomado el tiempo de invitarme, de invitar a Juan Pablo. Y nada, pues el propósito principal del proyecto SAC es realizar la difusión de información verificable y concreta para el practicante del sendero de la mano izquierda, del ocultista, del mago, todo desde un enfoque pedagógico y desde un enfoque, por así llamarlo, comunicativo, sin ánimo de lucro y sobre todo hablando lo que es real. Perfecto. A mi derecha tengo a Juan Pablo, investigador, lleva un periodismo muy serio y muy comprometido con el tema paranormal. Así es, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Lo mío es las exploraciones, el investigar y como lo más orgánico que se pueda, no como hacer algo para que llame números, sino como más la investigación orgánica. Muchas gracias por esta invitación. No, gracias a ustedes dos por estar aquí. Entonces, lo tuyo es de si pasó, si no pasó, no pasa nada. Y te acercas con este escepticismo, pero escepticismo no quiere decir que no crean en lo paranormal o en cualquier otro fenómeno, sino te acercas escépticamente para tener una buena, digamos, una buena investigación y no montar por ahí numeritos donde, oye, tú haces aquel sonido, tú le jalas para acá para que se vean, para tener más vistas, más likes, sino esto para ti es serio. Exactamente. En mi país, Colombia, lo llamamos como un creyente enclosetado. Enclosetado. Exacto, que cree, pero es un poco agnóstico. Pero yo sí creo mucho en toda esta cuestión de lo paranormal y me encanta. Perfecto. Ahora, yo sé que se están preguntando,
¿por qué mi amigo Zach tiene una máscara? Y platicamos anteriormente que él ejerce una profesión Correcto. como persona, como todos los que estamos aquí, aparte de todos estos temas, nos dedicamos a otras cosas también. Y la práctica ocultista, él la lleva a nivel personal. Entonces, para que no se mezcle por ahí la profesión con lo que es su creencia, pues lo mantenemos anónimo. Pero sí pueden encontrar contenido de él en las redes sociales. Entonces, ahora sí, ya para empezar a partir aquí la mesa, yo quiero saber, Zach, ¿qué es el sendero de la mano izquierda? Mira, fíjate, el sendero de la mano izquierda, partiendo desde su nombre, es un pensamiento que llega a Occidente, alimentado por todas estas ideas de Asia, del Oriente Medio, con la finalidad de ¿qué? De crear una estructura filosófica que le permita a las personas cuestionar todo a su alrededor. Dicho también de paso, que otro de sus significados, en la antigüedad, se hablaba de que quien estaba en la mano a la diestra del rey, quien le hablaba al rey, le aconsejaba de buena manera, y a su izquierda, o sinister en latín, era la persona que no estaba dentro de ese círculo. Entonces, dentro de ese concepto de sendero de la mano izquierda viene una especie de separación ideológica de lo que todo el mundo hace versus lo que tú quieres hacer realmente con tu vida. Por eso, a medida de que se empezó a desarrollar ese concepto, empezó la gente a tomar una postura adversarial. Se crea el arquetipo de Lucifer o de Satanás o del diablo, que es netamente de origen judío-cristiano. Y todo lo que se saliera del contexto del adoctrinamiento de la institución religiosa más grande del mundo, empezó a inclinarse hacia la izquierda. Más sin embargo, con el paso de los años, lo que la gente busca al caminar ese sendero, al sumergirse en el sinuoso camino de la noche, no es otra cosa que luz. Entonces, siento yo que hay muchos mitos o muchos malos entendidos de lo que se supone la mano izquierda es a lo que el practicante realmente realiza. Ahorita mencionaste arquetipos, Lucifer, Satanás, Diablo. Sí. Bueno, ¿nos puedes hablar un poquito más de este arquetipo? ¿O a qué te refieres? ¿O cómo lo podemos comprender? ¿O cómo lo debemos de comprender? Mira, lo que pasa es lo siguiente. En sí, Lucifer es una imagen creada desde el mito judio-cristiano. Las personas que gusten leer la Biblia se van a dar cuenta que sus menciones son mínimas y que el fruto de ese nombre, Lucifer, es una mala traducción de libros a lo largo de la historia de la creación de la Biblia. ¿Una mala traducción? Traducción, porque por lo menos la Biblia, antes de estar escrita en español o en latín, estuvo escrita en griego, y en griego su nombre era Eósforos. Eósforos. Y después de estar en griego, pasa al latín y se convierte en Lux Ferre.
Pero el nombre de Lucifer o estrella de la mañana ni siquiera estaba diseñada o traducida para describir un ser antinatural. Estaba diseñada para hablar de un mal rey, de un mal reino. Pero, como todas las construcciones arquetípicas de cualquier ser, incluyendo en este caso, si lo pudiéramos nombrar, a la Santísima Muerte, que se convierte en un egregor, que empieza a tener un culto devocional detrás de él, empieza a convertirse en esa figura de ejemplo hacia el culto que todos quieren seguir. Dentro del sendero de la mano izquierda hay dos grandes ramas que dividen todo: la parte teísta y la parte ateísta, quienes ven a esas entidades como dioses reales y quienes creen que solamente son trasfondos mentales o arquetipos de la conciencia. Y en lo personal, ¿tú ves a estas deidades como reales o como el arquetipo? No, yo las percibo, he comprobado y tengo el gusto de poder decir que son reales. Reales. ¿Cómo lo pudiste comprobar? Mira, la manera en que uno puede comprobar que algo es real es realizando un proceso para identificar lo que es una mentira o no. Un ejemplo, si yo te dijera a ti, la noche va a durar 24 horas, lo que tú harías es sacar un reloj, empezar Claro. a ver si lo que yo te estoy diciendo es cierto. Bueno, dentro del quehacer mágico y dentro de todos los cultos, hay una parte operativa. Esa parte operativa es la que debe hacer el practicante para poder discernir si lo que estoy leyendo y lo que me están diciendo es real. Pues yo tengo que ponerlo a prueba. ¿Cómo lo pongo a prueba? Realizando un quehacer mágico, realizando los rituales, realizando lo que tu tradición te explica. ¿Por qué la gente asegura sentir la presencia de Dios dentro del culto judio-cristiano? Porque se toman el tiempo de ir a la iglesia, de arrodillarse, de escuchar la liturgia, de hacerle caso al cura, que es su guía espiritual, independientemente de cualquier tema cuestionable. El que es buen religioso o buen practicante se toma el tiempo de hacer las operaciones o los rituales de su culto para comprobar si es verdad o es mentira. Cuando las personas van a la iglesia y quieren sentir el poder, la mano de Dios, o decir, bueno, yo quiero ser buen fiel, buen cristiano. Ahorita tocaste un punto muy importante y creo que las personas van con mente abierta para sentirlo. En este caso, en el ocultismo o en el sendero de la mano izquierda, si tú quieres comprobar si estas deidades se pueden hacer presentes, si son reales o lo que quieras comprobar, vas con esta mentalidad también. Viéndolo así, si vamos a cualquier parte, claro, cuestionar es algo que se debe de hacer en la práctica siempre, en cualquier práctica. No nada más en lo que es ocultismo ni en la religión. Entonces, está bien cuestionar, pero si quieres comprobar algo, tienes que ir con la mente abierta. Porque si tú eres negacionista, si no crees, te pueden mandar una prueba y no la vas a reconocer. Sí. O vas a decir, no, pues es que no pasó nada y le voy a encontrar lo lógico dentro de lo que yo conozco. ¿Cómo llegas tú, Zach, a empezar a practicar o tener esta creencia ocultista en el sendero de la mano izquierda? Pues fíjate, estamos hablando más o menos del 2003, 2004.
hace unos 22 años. Tu servidor estaba recién saliendo del colegio, lo que aquí llaman la preparatoria. Y hubo algo que a mí siempre me llamó la atención. Yo soy rolero, juego juegos de rol. Tengo más de 20 años jugando Calabozos y Dragones, Dungeons and Dragons. Ok. Entonces siempre surgió la duda de si alguien se tomó el tiempo de trasladar a un juego determinado tipo de información para que quienes disfrutaban de la fantasía medieval, quiere decir que hay un trasfondo que yo debería investigar. Entonces salen los juegos de rol, la cultura rockera de Colombia de los 2000 y surge una primera actividad paranormal. Yo tuve la oportunidad de presenciar una psicofonía. O sea, el experimento, pues, había la grabadora, llevaron una vela. Un amigo en ese entonces estaba muy metido leyendo información de la New Age, que salía mucho en las páginas de Yahoo. O sea, te estaba hablando de cuando recién comenzó el internet. Y entonces dijo, güey, vamos a ver si es cierto. Y evidentemente pude presenciar una psicofonía replicada al experimento real, como muchos textos lo decían. Después, en mi casa, nosotros teníamos un cuadro muy viejo, y reunidos en mi casa, el cuadro nos volteó a mirar. El cuadro. El cuadro. ¿Pero qué cuadro? Era un cuadro de una niña tejiendo con lana. Entonces, dentro de mi cabeza, de un Zach joven, emocionado por la universidad, por la ingeniería, tengo el gusto de ser ingeniero de profesión. Esas cosas a mí no me cuadraban. No, dentro de mi cabeza eso no era real. Dentro de tu conocimiento en ese momento científico. Sí, porque uno pone a prueba cualquier tipo de suceso. Yo me empiezo a adentrar, me acuerdo mucho que íbamos a la biblioteca El Centenario, que está en la ciudad de Cali. Había una persona, fue la primera vez que yo vi un libro de Goetia ilustrada de Aleister Crowley. Y el tipo, pues era un libro en inglés, él lo llevaba, compartía de sus libros y nos daba la oportunidad de sacarle fotocopias. Porque en ese entonces ese libro, si hoy por hoy es caro, en ese entonces valía como $250. Yo era estudiante, a duras penas y tenía para el camión. Y él muy amable dijo, pues quien guste, adelante. Y yo creo que el primer libro que tuve la oportunidad de leer fue Cosmogonías, de Héctor Escobar Gutiérrez. Y eso fue un cambio total. Fue un cambio total. Ahora, bueno, una experiencia paranormal fue donde tú pudiste comprobar que estas deidades sí son reales. No, es donde es el inicio, es lo que despierta la intención de empezar a investigar y de empezar a adentrarme en ese mundo. Ahora, tocando, ya se mencionó la palabra paranormal, un suceso, nos vamos al terreno de Juan Pablo. ¿Qué fue lo que te llamó la atención a ti para decir, yo quiero investigar seriamente estos fenómenos? Escucho un programa radial paranormal colombiano. No sé si has escuchado a Daniel Tres Palacios. De hecho, le han hecho entrevistas en National Geographic, de aquí sean... ¿El Caracol? No, RCN, La Mega. RCN es La Mega. Yo creo que sí, pero... Entonces, de ahí me empecé a apasionar por lo paranormal. Fue por lo Por él, sí. Por él lo escuchaba, entonces yo dije, voy a empezar a investigar, a hacer recorridos, qué hay después de la muerte, cómo averiguarme eso, el universo, todo. Todo. Ok. ¿Cuál fue tu primera investigación?
En mi ciudad hubo una explosión por el terminal de mi ciudad en Colombia y hubo víctimas. Entonces hicimos una exploración paranormal a ver si se manifestaban entidades. No, no se manifestó nada, más bien era habitado por habitantes de calle. Aquí en México sí me ha pasado un suceso hace poco, de hecho, donde Zach, que le prendí una vela, él tiene un altar a la Santa y se puso negra, el cristal. El cristal como, perdón. Un velón. Veladora. Que llaman aquí. Una veladora y... Se ahumó, negro, todo. Y yo ya le había prendido antes y no... Y no pasaba. Sí, entonces fue como una manifestación. Una manifestación puede ser. Ok, ¿y tú tienes alguna creencia? Le tengo fe ahorita a la Santa. Siempre que salgo a la calle, a la Santa Muerte. Me encomiendo a ella porque la he sentido. Ahora sí como que... La he sentido y pues yo empecé en lo paranormal como muy de que no, esto le buscaba como la razón. Aquí en México le he aprendido a tener más fe en las cosas. Vi así como una ruedita suelta y Zach por decirlo así, me ha orientado. Ok, entonces, para mí ustedes dos son una magnífica dupla porque pues el practicante del sendero de la mano izquierda y la investigación con el método científico para ver qué es lo que pasa, que ya te convenciste que sí es real y que sí pueden pasar cosas, y ahí formaron esta mancuerna. Ahora, dentro del ocultismo, ¿qué es lo que... Ahorita nos vamos al tema paranormal, situándolo bien, pero dentro de la práctica, esta práctica, ¿para qué nos sirve personalmente? ¿O qué es lo que podemos hacer? Ahora sí, sabemos que Satán está muy satanizado. Sí, correcto. Pero, y va a haber personas que están viendo este programa que tienen otra creencia diferente, una creencia... se podría decir opuesta, que se respeta totalmente. Uno no va por la calle diciendo no creas en eso, tú no creas en lo otro, sino ahora sí Dios nos dio libre albedrío hasta para creer en otras deidades también. Entonces, en esta práctica, ¿qué es lo que podemos lograr? ¿Qué se puede hacer? ¿O qué has visto tú que digas, bueno, aquel maestro o yo mismo he logrado esto gracias al ocultismo? Mira, yo creo que la razón primordial por la que todas las personas se acercan a cualquier culto religioso, de cualquier índole, es el bienestar personal. Claro. Entonces, partiendo de esa premisa, el sendero de la mano izquierda y ahondar en el ocultismo, porque el ocultismo... Primero hay que entenderlo como un sistema de preservación literaria. Es un modo de proteger los saberes de civilizaciones antiguas, que después de mucho tiempo sale a la luz y se convierte en un sistema dogmático y de prácticas esotéricas para que la gente pudiera buscar su propio camino y salir adelante. ¿Por qué es importante enfocarnos un poquito en esto? Porque muchos de los grimorios, si no es que todos, fueron escritos para personas nobles, fueron escritos para la élite de la sociedad. Para la alta sociedad. Para la alta sociedad. Y nosotros, más de 600 años después, la gente común y corriente, tuvimos la oportunidad de acceder a una información que fue útil hace 600 años. Que en términos generales, aunque las bases de determinadas operaciones y leyes no cambian, ya es una información obsoleta. Es decir, si nosotros hace 20, 30 años veíamos el álgebra de Baldor, hoy en día esta generación pues no batalla
sacando ejercicios escritos sino que usa inteligencia artificial o tiene clases privadas con un profesor de matemáticas, cosas que la población común y corriente hace años no tenía. Entonces, el acceder a esa información, la que ha salido a la luz, es con una sola finalidad: que el ser humano logre encontrar su propósito en el mundo, más allá de pensamientos idealistas. Es decir, no, yo soy feliz y voy a pactar, que eso es un cuento nefasto que escucha uno mucho en las redes, voy a pactar, los pactos. Sí, que voy a pactar con una entidad para tener mucho dinero y eso me va a hacer feliz. Va a sonar un poquito déspota o denigrante, pero la mayoría de gente que les ponen $1.000.000 en la mano no saben qué hacer con $1.000.000. Se lo gastan en Y muy tonterías. probablemente no, pues es que para eso es el dinero, pero muy probablemente ese $1.000.000 que le ponen en las manos se lo gaste o pierda su vida en excesos con ese $1.000.000. Y sí puede ser posible hacer un pacto y que me den riqueza, fortuna. Pero, bueno, quiero ponerte como en este contexto. Si tú como ser humano no has logrado ni siquiera, no estoy hablando de mí, dejarla chévere, ¿cómo crees que una entidad que ha trascendido durante miles de años le va a prestar atención a un vicioso? Claro. A una persona que no tiene disciplina consigo mismo, que no es buen papá, que sus hijos no visten bien, que es mal marido. ¿Pacto con quién? Ahora, hay personas que asocian las prácticas ocultistas con personas que no tienen valores. Digamos, en la iglesia te dicen, aquellos que creen en el diablo tienen este comportamiento, tienen mitos, ¿verdad? Entonces, en la formación del ocultista, del brujo, del mago, del senderista, de la mano izquierda, se tienen que tener cierta disciplina y ciertos valores para que esto funcione. Total. De verdad. Digo, ya aplicando, hay personas que pueden ingerir una bebida alcohólica, pero con autocontrol. Hay personas que no lo consumen, o hay personas que sí pueden ser funcionales así, todo con responsabilidad. A lo que voy, yo soy practicante de magia del caos. Ok. A nivel personal. En este mundo yo me doy cuenta que lo que se dice que es tan oscuro, o lo que estaba tachado, o lo que nos decía la doctrina cristiano-romana, no es así. Ahora, si te das cuenta y vas a una iglesia católica, encuentras bastante simbología esotérica. Claro. Que la encuentras en aquellos libros que te decían que no los podías leer. Yo siento y yo creo y yo tengo por hecho, y no quiero cuestionar ni criticar a nadie. Hay católicos muy buenos, hay católicos hasta que han podido ayudar espiritualmente y han presentado milagros en otras personas. No, y hay católicos que son muy buenos brujos y muy buenos magos. Sí, también. Hay un dicho sobre el Vaticano que mencionan de que en el Vaticano está el demonio. Y yo creo que no es porque pues por ahí ande alguien, sino porque todo el conocimiento que le robaron a la orden de los templarios. No, y a todos, ellos han robado información de todos. A lo largo de toda su existencia, de todos los lugares que han pisado, lo único que han llegado a hacer es devorar. Y la humanidad sufrió una gran pérdida con la quema de la biblioteca de Alejandría. Ahora, centrándonos, ¿para ti quién es Lucifer? Bueno, yo creo que te voy a responder
de manera muy honesta y muy respetuosa. Sí, adelante. Para El mí, espacio es tuyo. para mí Lucifer es una figura arquetípica. Para mí Lucifer no existe. Todo el luciferanismo lo único que hace es validar la creencia judio-cristiana, pero eso es lo que para mí es. Mas, sin embargo, siento yo que ese arquetipo y esa figura ha logrado tocar a todas las personas que lo cultúan para que busquen esa posición adversarial. Es decir, yo en lo personal, yo no me considero satanista, pero respeto a quienes sí. ¿Podemos definir luciferista y satanista? ¿Es Sí, lo mismo o no, son corrientes diferentes. el Dentro del sendero de la mano izquierda hay luciferistas netos, hay satanistas netos, hay anticósmicos, hay unas ramas del satanismo o del sendero de la mano izquierda que son bastante radicales, que son nihilistas, misantrópicas, porque se ha dicho de paso, aquí yo no vengo con el ánimo de lavarle la cara a nadie. Así como hay asociaciones extremistas católicas, musulmanas, también hay asociaciones extremistas del sendero de la mano izquierda. Sí las hay, sí las hay? claro. ¿Y qué prácticas o qué funciones O sea, tienen? son prácticas siniestras y son prácticas fuertes que las personas que no han ahondado en ese conocimiento no deberían de practicar. Eso es lo que yo te diría, no las debería de practicar una persona que ni siquiera se ha tomado el tiempo de leerse un libro. Claro. Pero sí, o sea, esto no es color de rosa, ni tampoco es la intención lavarle la cara a nadie, porque gracias a este tipo de pensamiento también ha salido un equipo de marketing y un grupo de gente que vende productos mágicos, que lo único que hacen es estafar a la gente. Entonces, regresando a tu pregunta, para mí, Lucifer es esa figura o ese arquetipo que les ha ayudado a quienes lo siguen a encontrar su camino de plenitud, porque encuentran en esa figura adversarial un patrón a seguir. Su luz propia. Su luz propia, su luz de conocimiento. Digamos, es una vertiente filosófica. Sí, aunque también te puedo decir, hay luciferistas muy buenos en el quehacer mágico. Lo que pasa es que la gente tiene que empezar a diferenciar lo que es un culto devocional y un culto operativo. Práctica y devoción. Claro, porque yo puedo tener una imagen, no sé, de un diablo con 6 cabezas y le puedo poner como lo que hicieron en alguna parte el malamén. El malo. Y prenderle velas. Y otra cosa es que yo sepa hacer rituales y magia con ese simbolismo que tengo enfrente. La simbología es muy importante en el ocultismo. Total. Hay símbolos, yo había leído sobre un mago, escritor de cómics, que lo menciono mucho, Alan Moore, sobre esta simbología, cómo afecta el inconsciente de las personas. Alan Moore tiene un cómic que revolucionó el pensamiento, pero décadas después, V for Vendetta, que después hizo el movimiento Anonymous y que estaba como que una vertiente política, entre otras cosas. Él para mí es él como Grant Morrison son magos, son practicantes. Y Alan Moore, ¿qué decía? Ahora la televisión y los medios de comunicación hacen contenido para que te sientes 30 minutos y antes, explicando lo que es la magia, antes un escritor en sus novelas, en sus libros, cambiaba la conciencia de las personas. Claro. Y dice, aquí está la magia, en cambiar bueno, muy a sus palabras y a su conocimiento. Y él decía, una vez cuando yo cumplí 40 años hice una broma y les mandé una carta a mis amigos diciéndoles que en vez de hacer la típica fiesta, que yo era un mago.
Y dice, después comprendí que es peligroso hacer esas cosas porque si tú hablas y decretas algo, al siguiente día te puedes despertar siendo eso que tú estás diciendo. Conceptos que él tenía sobre la magia, basado en lo que son las artes. Ahora, dentro de la práctica del ocultismo, tú te diste cuenta que hay estas fuerzas, que hay estas Correcto. deidades y que son reales. Juan Pablo, en la investigación es en México cuando empiezas a tener esta devoción a la santa, pero porque se manifiesta. Ajá. Entonces, entre práctica y investigación, ustedes han tenido este acercamiento con estas fuerzas que están presentes con nosotros. ¿Alguna otra cosa que te haya pasado en exploración, en investigación? Hubo en mi ciudad también que se manifestó, o sea, ¿cómo lo podemos llamar? El diablo de Juanchito. Sí, una evocación. Estuve en esa discoteca, también lo documenté en TikTok. La discoteca ya está abandonada. La historia cuenta que era muy apuesto el hombre y que estaba bailando y le dijo a la mujer, no me mire los pies. Y le miró los pies y que eran patas de cabra. Y empezó el olor a azufre. No sé si es mito o realidad, fue hace muchos años. De hecho, la discoteca tiene nombre de santo, Yoruba, Sí, Changó. Changó. Changó, entonces estuvimos por allá, no pasó nada, no hubo manifestación paranormal. Esa historia aquí también es contada en Monterrey, Nuevo León, en un baile también. Pues ya sabes, ¿verdad? Monterrey, bota, sombrero. Que soy representante de esa... De la cultura norteña. O de la puede cultura ser que se norteña. haya vuelto una creepypasta. Pues en ese entonces no había internet, pero cogió tanta fuerza que la adaptaron a ciudades. Puede ser. Yo lo conocí mira, viéndolo ya desde el tema, sabemos que hay en una discoteca, hay energías, hay emociones, hay vicio que baja lo que es la espiritualidad y hay entidades de bajo astral que se alimentan de todas estas cargas negativas. Entonces yo sí creo que lo que contaron aquí y se pudo haber manifestado en Colombia también, como la Llorona, que no es algo exclusivo aquí de México, sino en Europa también hay unos tipos de Llorona muy, muy, muy similares. Ahora sí, una de las cosas que me preguntaron de hecho, le mando un saludo a la señora María Gutiérrez en la Ciudad de México. Ella me escribió, me dijo que te preguntara, si es verdad que la práctica del ocultismo o de la magia negra, magia oscura, únicamente se utiliza para hacer el mal. Bueno, yo quiero decir algo. Lo primero es que la magia no tiene colores. No existe algo tal como la magia negra, verde, roja, eso no existe. Lo que existe es la magia y muy probablemente las órdenes o las agrupaciones civiles de personas que practican determinadas artes mágicas le pusieron un nombre. Un ejemplo, todo el mundo relaciona al quehacer mágico de la Wicca y todo este tema del New Age con el color verde. No significa que la magia sea verde, sino que es más bien como una figura de identidad que tienen esas agrupaciones. Entonces, partiendo de esa base y habiendo aclarado eso, la magia sirve tanto para cosas buenas como para cosas malas. Lo único que tiene la magia, independientemente sea divina o arcana, es que
el propósito principal de la magia es la alteración de la realidad, del objetivo de la magia. Esa alteración de la realidad, esa trampa que se le hace al universo, a la vida, al destino, porque la ley no se rompe, se dobla, sea para bien o sea para mal, afecta y tiene un coste para la persona que lo practica. Independientemente de que tú digas, no, yo voy a hacer una obra o yo voy a hacer un ritual para que a fulanito le vaya bien porque yo soy una buena persona, estás haciéndole trampa al universo y tú tienes que pagar. Entonces el moralismo y los buenismos y los malismos dentro de la magia no existen. Ok, Hay acciones y reacciones. ¿Y de qué manera pagas cuando haces estas prácticas? Tu salud. Se deteriora, claro, porque se desgasta. Tú estás utilizando tu alma o la energía divina que radica en tu cuerpo para buscar hacerle trampa al plano al que te mandaron. Que hay unas prácticas que en menor manera disminuyen tu vitalidad, pero todo tipo de trampa que le quieras hacer al universo o al plano material, lo tienes que pagar. Eso no es gratis. Eso es un precio. Y por más que tú digas, es que yo iba a salvar un bebé, es que se lo merecía porque su esposo le pegaba, es que ella lo amarró y... La magia no funciona dentro de la lógica humana, como tampoco las entidades que se cultúan piensan como los humanos. Ese es un error muy común de la gente. Pensar que o Dios, o la Santa Muerte, o los santos, o los daemons, o los espíritus piensan como nosotros. Tú estás buscando alterar la realidad, tú tienes que pagar un precio. Fin. Digamos que en ellos no existe una moral. No. Para ellos una acción no es buena ni es mala. Solo una acción debe tener una reacción. Fin. Que tú lo consideres bueno o malo, esa es tu conciencia humana. Pero eso no. Es principio alquímico. De si se te va a dar algo, tienes que entregar algo también. Sí, eso es ley de correspondencia, es correcto. Ok, tú recibes conforme a lo que das. Entonces, lo que entiendo, hay un tema muy criticado. Si yo soy practicante y yo voy a consultar a personas y les voy a ayudar en lo que quieren, porque no todo es de que, oye, sálvame, oye, necesito esto. Hay personas que sí le van a querer hacer el mal a otras personas, o por venganza, o cualquier cosa. El motivo que sea. Sí, entonces, hay algo muy cuestionado que dicen, los brujos buenos no cobran. Los que no te cobran, esos son los buenos. Pero si tú estás en la práctica y se va a deteriorar la salud, entonces, ¿qué vas a recibir a cambio? Es que fíjate, y de hecho es un muy buen punto de conversación, la magia no tiene un juramento hipocrático. La magia, no, ni el quehacer mágico está diseñado para salvar a la humanidad. Eso es una cosa. Por ende, quienes la practiquen y la desarrollen a nivel operacional no están en la obligación de hacer magia para nadie, y menos gratis. Lo otro es que el quehacer mágico, el desarrollo espiritual, no es un artículo de primera necesidad. Es decir, tú no vas y compras 1 kilo de magia para hacerte unos huevos mágicos revueltos. No, güey. No, claro. La magia tiene un costo y al no ser un artículo de primera necesidad, es un lujo. Entonces, si tú tienes dinero para pagar tu consultante, tu guía espiritual, tu sacerdote, tu tata, como le quieras llamar, es algo que te tiene que nacer a ti. ¿Alguna vez en la práctica has ayudado a alguna persona? Sí, muchas veces. ¿Se puede saber como qué tipo de trabajo?
Pues mira, de hecho la semana pasada estuve asistiendo a uno de mis mayores en otra práctica mágica muy alejada de esto, con la finalidad de buscar la salud de una buena amiga sin agraviar a los presentes que estaba en el hospital. Ella ya salió. ¿Ya salió? Sí, claro. ¿Era algo muy fuerte? Sí, ella, aparte pues de que traía un trabajo encima, eso le generó una patología física. Creo que le llaman púrpura de la sangre, algo así, una enfermedad que afecta a los glóbulos rojos. Ella estaba sangrando las encías. Ya entró el miércoles, el sábado ya la estábamos sacando. Digo, qué bueno por ella. Sí, Qué bien que se pudo. sí, Y sí se sufrió un buen pero no desgaste. por el hecho de que yo haya hecho un acto de buena voluntad significa que yo no tenga que pagar. Claro. Pero Sí, yo tomo la decisión de hacerlo. sí. Ahora sí somos dueños y esclavos de las decisiones Correcto. que nosotros tomamos. Juan Pablo, ¿alguna vez has requerido de algún servicio mágico, de alguna lectura de cartas o algo? Con Zach antes de venirme para México, estaba un poquito enredado, entonces hicimos un trabajo y aquí me ha ido mucho mejor que en Colombia. Algo que yo quería aportar a lo de Zach de pronto es, no sé si de pronto lo paga uno, es más pregunta, o lo puede pagar tu generación, como una especie No. de karma, ¿no? Mira, Tus hijos, nadie adquiere deudas ajenas. Eso solo pasa en los sistemas financieros de los países desarrollados. ok, Dentro del ámbito mágico, Juan, tú te haces responsable de lo que tú desarrollas. Es decir, si tú cometes la acción, hay una ley física que ya explica eso y va a haber una reacción. Entonces, a no ser que sea una persona que se dedique a hacer un sortilegio y cargue sobre una generación una maldición, eso ya es otra cosa. Pero no porque yo practique magia, mis hijos lo van a pagar. Tiene que ser alguien que imponga un sortilegio muy fuerte sobre mi familia, lo que la maldice. Pero quien va a pagar todo lo que haga en este mundo soy yo mismo. No sé si me hago entender, estoy muy enredado. No, sí, sí, sí. Sí, que este desgaste energético no se puede trasladar a tu descendencia. Sí, eso es O sea, personal. eso se creía mucho también. Digo, sí he escuchado sobre maldiciones generacionales, Ujú. pero son trabajos que enfocados a que, sabes que él y toda su dinastía tiene que sufrir por lo que me Sí, es algo hizo. impuesto por alguien más. Ajá, sí, pero en este caso, en este intercambio de yo hago magia y me están cobrando los espíritus y las deidades, yo lo pago. Los demás no tienen Es nada que correcto. ver. Y de hecho, quehacer mágico se interpreta como cualquier tipo de acción que se logre para burlar el destino. El tarot, las consultas oraculares, el péndulo, cualquier método que tú uses para hacer magia que te ayude a saber cómo puedo cambiar mi destino, está alterando tu realidad y tiene un coste. Se paga. Entonces, mucha gente, y yo lo respeto mucho porque es su oficio, o hay gente que es de profesión, que ve manoseando un tarot y lo va a pagar. Si una consulta realmente oracular no es necesaria, no tienes por qué estar buscando burlar al destino con magia, si no es algo que realmente te vaya a retribuir. Yo, Luis, en estos días, y no cuestiono, cada quien a sus capacidades de entendimiento busca hacer lo que cree, pero estaba viendo en TikTok una persona que decía vendo amarres en 300 pesos, 500 pesos. Partiendo que con 500 pesos es entendible que hay una gran población en México que vive en la pobreza. Claro. Entonces esos 500 pesos pueden representar la mitad de su semana. Que se lo va a dar a alguien
para que busque hacer algo, esa persona se enreda y te enreda a ti. Y yo me ponía a pensar y le comentaba a Juan Pablo, ¿no sería más fácil que con esos 500 pesos fueran a comer unos tacos, se tomaran unas chelas, Claro. que gastarse 500 pesos en una persona? Imagínate, ponle que las velas para hacer el amarre le cuesten 200 pesos, ¿qué le van a quedar? 300 pesos. Si el brujo que te va a hacer el jale está más jodido que tú, ahí no hay nada. Sí, claro. Ahora, bueno, si ya esta persona se fue, ya no te quiere, ya eso es como para, digamos, tú quieres cambiar el destino, tú quieres cambiar lo que ya no es, y es ahí donde entra esto de que estás cambiando las leyes, bueno, no las leyes Las universales, estás burlando. las estás burlando y es ahí donde tú tienes que pagar. Claro. Bueno, que en este caso es el brujo. La verdad, ahorita tenemos un brote y por la información y les comento, no es por echarles, pero si se van a meter en una práctica ocultista o de otra creencia, llámese palo, llámese satanismo o Wicca, elemental, lo que sea, háganlo, pero háganlo bien, porque no vas a estar regalando tu energía. Primeramente, sabemos que encontrar un buen alguien que te comparta información es muy difícil. Y es lo que tú tienes en tu contenido. Bueno, en lo que compartes en en TikTok, que me tocó participar un poquito una vez contigo, que Ah, la estaban, crónica del Averno, sí. sí, donde estaban hablando sobre la Santa Muerte, Sí. o lo que tenía que ver con lo que es este culto. Ahora, Zach, ¿te ha tocado ver que en la magia o en la práctica el brujo haya tenido que pagar algo muy caro? Sí. ¿Cómo qué tipo? O si no lo pudieras compartir, Sí, por sí, favor. fíjate, hace más o menos unos 14, 15 años, cuando yo estaba buscando adentrarme y experimentar, porque esa es la realidad. Tú ahorita mencionabas algo de tener un guía, y sí, tener un guía incrementa la posibilidad de aprendizaje, y al no tenerlo, incrementa la posibilidad de que cometas errores. Pero como quiera, en ambos casos, el que tiene la decisión de hacerlo lo hace. Esta persona buscó la salida fácil de la cultura de la inmediatez que tenemos desde hace más o menos unos 30 años con la narcocultura. Buscar hacer un pacto y no sé qué. Mi amigo ya tiene 16 años en el psiquiátrico. 16 años. Sí, o sea, quedó totalmente fuera de la realidad. La práctica fue un error, el ritual fue un error. Era un muchacho muy talentoso, estudiaba Derecho en la Universidad Santiago de Cali. Lo terminaron viendo caminando en ropa interior y descalzo por la calle. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué? La verdad, yo recuerdo muy bien que en ese entonces estábamos buscando un libro que no voy a nombrar, para no darle de comer a la gente que dice saber. Encontramos el libro en cuestión, estaba el ritual ahí, y de cierta manera me sentí mal porque yo le ayudé a conseguir los materiales para llevar a cabo lo que él decía que iba a hacer. En teoría lo que iba a hacer era un pacto, y ese día aprendí que los pactos primero son con uno y después son con ellos. ¿Y se puede saber con qué deidad hizo? Mira, él buscaba tener una conexión directa con una entidad que se le conoce dentro de la Goecia como Puné, y
y su principal objetivo era salir de pobre, hacer un pacto por riqueza. Y uno debe tener mucho cuidado con lo que desea y con lo que quiere que llegue a su vida. Recuerdo muy bien que dentro de las cosas que se escriben, porque cuando tú vas a realizar un trabajo de pacto, debe haber un papel que tiene que ser virgen, de acuerdo a lo que dicen los grimorios, con las solicitudes y el compromiso, pero es responsabilidad de la persona que está buscando hacer ese trabajo escribir bien su solicitud. Lo poco que recuerdo era que él decía que él quería llegar a un momento de no necesitar dinero. Evidentemente no necesitaba dinero, quedó loco y estaba como un habitante de calle caminando. Estás fuera del sistema donde no necesitas Sí, claro. dinero. Entonces, si se pide algo, si vas a pactar, hay que ser muy específico con lo que quieres. Debe existir algo que se conoce como ecuanimidad mental y física. Tú debes de estar bien mentalmente, físicamente, y tomarte el tiempo de la cantidad de veces de escribir lo que vayas a pedir hasta que lo entiendas. Porque la gente tiene el problema de que habla como piensa y escribe como habla. Las mismas sandeces que hablan son lo que escriben. Tú tienes que leer ese tipo de cosas 20.000 veces, tomarte todo el tiempo del mundo, sino que es que el problema es que para muchas personas el quehacer mágico funciona como urgencias de un hospital. Ahora que yo necesito y estoy enfermo, entonces ahorita sí me acerco. Pero cuando estoy bien, cuando tengo un pesito en el bolsillo, no, por allá no voy porque no lo necesito. Es por eso que, bueno, hay práctica y hay devoción. Uh-huh. Y en cualquier rama siempre se ha recomendado agradecer. Gracias por esto que tengo, para tener esa proximidad y no cuando ya estás bien ahorcado, ahora sí ayúdame. Ahora no, espérate, tu velita o lo que le pongas para que esa deidad vea que estás constante, Sí, veas una que devoción. estás con él. Como quieras, si gustas, pregúntale a Juan, ¿cuántas veces has ido tú a dejar ofrendas de cigarro, de tu velita, a cultuar a la Santa Muerte? ¿Y cómo ha sido esa evolución de los meses que llevas viviendo aquí en México versus cómo estabas antes? Bueno, yo quiero volver al tema de el trabajo que me hizo Zach antes de venir para acá. Algo curioso que pasó. Cuéntanos, Juan, todo. Yo vivía en un rancho en Colombia, finca, pero aquí le dicen rancho. Ah, ok, que es lo mismo. Ajá. Es lo mismo. Y Zach no lo conocía a nadie allá, porque él fue una semana, estuvo en mi casa. Y eso fue el primer día que le compramos los cosos, los útiles, pues para hacer los materiales. Y empezamos a hacer el trabajo y afuera lo llamaron por su nombre de nacimiento, o sea, por el nombre de él. Su nombre real. Y no lo conocía nadie donde yo vivía, porque él nunca había ido y lo llamó un señor. Le gritó y el señor no entraba, no pasaba de la puerta. Y Zach salió y no había nadie, pero la que era entonces mi pareja en esa época, Zach, mi mamá y yo lo escuchamos como lo llamaron a él. Eso pues fue como algo así paranormal que yo hasta me ericé en ese momento. Y ya aquí he sentido mucha evolución espiritual. Yo tenía muy poca fe, o sea, yo a pesar de mi recorrido, esto no existe, como que lo hago porque me apasiona, pero... Y aquí he encontrado como la fe, en creer en algo. Y sí me ha surgido, me ha ido bien, me he sentido mejor. En cuestión de dinero me ha ido mejor que en mi país. Entonces, sí he sentido evolución. La esposa de Zach tiene un templo muy bonito en la casa, entonces yo le prendo su vela, le gusta que le dé monedas de 20 pesos, que aquí casi pues, son más escasas que las de 10, le echo sus 20 pesos cada vez que tengo, entonces hablo con ella, entonces, y uno se siente, yo siento la presencia de ella.
¿Qué es lo que le ofrendas? ¿Monedas? ¿Cigarros? No, monedas, la vela, ¿La vela? trago, le pongo un shot de algo y agradecerle lo que tú decías ahorita. No siempre que uno esté mal irla a buscar, no, agradecerle. Gracias por llevarme sano a casa, por traerme, gracias por las bendiciones que me das. Y sí, me he sentido mucho mejor. ¿Y en qué momento tú dijiste, yo voy a ser devoto de la Santísima? Ya cuando, pues, venías sin creer en algo, llegas aquí y dices, ahora sí. Venía sin fe, o sea, la real venía sin fe. Y yo me sentaba a hablar con ella en mis tiempos libres y se me empezó a como a abrir el camino, a que todo se me fuera dando bien. Entonces yo lo asemejé que era ella, que hablando, agradeciendo. Yo antes que pedirle era agradecerle por mantenerme con salud, que es lo que más uno pide, por el viaje, porque no me molestaron al entrar a México. Entonces, agradeciendo y que se me fue abriendo el camino, entonces empecé a creer en ella y a tenerle fe. Sin salud no tenemos Nada. y es lo primero que debemos de pedir. Sin salud no podemos trabajar, sin salud no podemos salir adelante y no podemos ayudarnos a nosotros mismos ni a los demás. No, y vieras que yo no le pido salud como, hey, dame salud, sino cada que amanezco yo, gracias por un día Gracias, más. gracias por... Ah, claro. Agradeciendo, más que pidiéndole, es agradeciéndole lo que hago yo. Zach, entonces, bueno, conociste a Juan, conociste a la Santa Muerte aquí. Ajá. Zach, tú ya tenías la práctica ocultista, llegas a México Ujú. y conoces el culto a la Santa Muerte. Sí. ¿Qué te pareció? Pues mira, para mí el culto a la Santa Muerte es un símbolo de resistencia. Es el verdadero espíritu mexicano resistiéndose a la opresión católica. Yo siento que es regresar a la raíz de nuestras creencias y quitarnos todo lo que nos ha cegado de Occidente. Fíjate que como quiera, muchas de las tribus a lo largo de Latinoamérica fueron tribus muy nobles, independientemente de que la colonización fue un proceso violento, muchas se pudieron adaptar, muchas encontraron también en el catolicismo un modo de vida y de moral. Mas, sin embargo, lo que yo he podido investigar, el culto a la Santa Muerte va más allá de la connotación que tienen de relacionarlo con el crimen y con gente malviviente, ¿no? Hay gente de bien, gente culta, gente conocedora, que le rinde su devoción, sobre todo porque entienden el simbolismo alrededor de ese culto que sobrevivió a toda esa opresión, sobrevivió a la revolución, sobrevivió a la conquista, y llegó un momento en que dejó de ser un culto clandestino y se volvió lo que debería ser un culto popular. Y de hecho a mí me da mucha risa, Luis, ahorita que me preguntas, porque he visto en internet a varios curas hablando de las bondades de la Santa Muerte, porque es muy común que cuando en una competencia comercial tú tienes un enemigo fuerte, es mejor ser aliado de tu enemigo. Claro, dice, si se me están perdiendo los fieles, pues voy a empezar a hablar de que, bueno, también es buena, no se te haga nosotros raro, la aceptamos. y no se te haga raro que en unos años la canonicen y también la metan en la basílica. Eso va a pasar. Sí, recuerdo que el maestro Koyi, cuando estuvo con nosotros, comentó que en Zacatecas había una iglesia en donde tenían un esqueleto y le ponían ropa, una iglesia católica, Uh-huh.
y que ellos empezaron como que a llevar esta práctica, pero que se formara una iglesia a la Santa Muerte dentro del catolicismo. Eso va a suceder. Pero no lo lograron, no, pues en aquellos años era, ahorita pues es un poco más abierto. Yo la primera vez que conocí el culto fue en la casa de un amigo, su papá tenía una línea de camiones, trabajo normal, y yo vi el cambio económico que tuvieron cuando el Señor se empezó a hacer devoto. Cuando tenía el altar, cuando el Señor daba sus agradecimientos, el altar se veía muy bonito. Digo, yo que estoy un poquito familiarizado con las cosas entre paranormales y veo creencias, hay personas cristianas que ven una Santa Muerte y de que, ay no, es el diablo, y empiezan a tener estas expresiones. Entonces, hay algo que te quería preguntar. Sí, dime. Digo, cada quien hace su contenido, yo respeto y todos los colegas, y es por eso que aquí todas las personas entre lo que tiene que ver con lo ovni, con lo paranormal y con otras prácticas y con otras creencias son bienvenidos aquí, las veces que quieran. Oh, muchas gracias. Y de hecho, ahorita quería platicar con Juan a ver si empezamos a hacer algo de exploración para acompañarnos y a ver cómo nos va. Hay cierto contenido que dice que entre estas deidades o estos demonios está repartida la tierra. Ajá. Y que Lucifer no puede gobernar en América. ¿Esto es cierto? Mira, yo te digo que más allá de buscar entrar en una polémica, porque de hecho la polémica ni siquiera existe, ese tipo de afirmaciones son un disparate. Mucha gente habla del Grimorium Verum como una verdad absoluta. Fíjate, hablando netamente del tema académico, Arthur Edward White, quien fue miembro de la Golden Dawn, un historiador del ocultismo brillante y magistral. Gracias a ese señor existe el Tarot Rider que muchas niñas usan hoy en día. Hay una reseña muy importante. Primero es hacer el análisis cronológico de entre cuando se supone fue escrito el libro, cuando se supone salió en edición, versus el descubrimiento de América. Entonces, no solamente eso, sino la forma en que está escrito ese libro da mucho a entender que es un plagio literario de 300 años después. El libro dice que fue escrito en 1517 por un tal Alibek el egipcio. Cristóbal Colón se murió en 1506 y le hizo firmar a su tripulación una carta, eso no me lo estoy inventando, yo suelo buscar cualquiera. Una carta que envió a España diciendo que él no había encontrado América, sino que había encontrado la India, y por eso les puso indios, y por eso nosotros nos dicen indios. El proceso de reconocimiento y aceptación de la nueva tierra, de acuerdo a las cartas del Novus Mundo de Américo Vespucio, se demoró aproximadamente 30 años. Y América fue reconocida en 1526 como el Nuevo Mundo. De hecho, aquí mandaron a Vasco de Magallanes, creo, y recorrió y todo ese tema. Eso es historia, eso es de la escuelita de la señorita Rita. No es que ellos hayan llegado aquí y le hayan mandado una selfie a la reina Isabel para decirle que habían encontrado América. Si fue escrito en 1517, ¿cómo es posible que el autor ya sabía
dónde estaba América. Sí. Hubiera- Tienes razón. Diría algo así parecido como que en las tierras más allá del sol, donde termina el mar, cualquier chingadera, menos eso. Menos decir que Lucifer no se puede aparecer en América. También se alude a un supuesto uso de un sigilo en una falacia argumentativa, pero yo lo que les diría a la gente es que más allá de darle credibilidad a la polémica, investiga. La polémica es eso. La polémica sirve para los seguidores. La polémica sirve para hacer una medición de quién puede más que quién. Pero no se puede atribuir una verdad absoluta a nada porque las verdades absolutas en este mundo son muy pocas. Entonces, en particular, ya habiéndote dicho eso, sí dentro del Grimorium Verum vienen prácticas bastante buenas para la persona que está empezando en un nivel medio a realizar sus prácticas mágicas, las puede tomar de ahí, porque sí vienen cosas verídicas y vienen cosas que sí funcionan, pero ese libro habla de una jerarquía apócrifa, diría yo. Ok. En ese entonces se hablaba de una distribución geográfica de fuerzas a lo largo de un mundo eurocentrista. África, Asia, la ruta de la seda. Nadie se imaginaba que aquí habían indígenas. Nadie se imaginaba que aquí había toda la cosmogonía que había cuando ellos llegaron y se vieron aquí. Entonces, independientemente de que el libro, y en lo personal te lo digo, para mí el libro pues más bien flojito, es un plagio, tiene cosas buenas, cosas que a lo mejor algún ocultista del siglo XVIII, del siglo XVII, encontró, las pudo comprobar, las puso ahí, pero no podía decir, las escribí en mi rancho. Yo soy Pepito Pérez que nadie conoce, ¿no? Entonces sacan esta figura de Alibek el egipcio 1517, algo así como estrategia de marketing y de venta. Sí, para darle credibilidad Sí, o decir esto viene de un personaje que está pesado y es por eso que... exacto. Pero la verdad te digo una cosa, eso no, para mí no tiene ningún sentido. Ahora, en Colombia hay una iglesia satanista. Sí, hay una Hay iglesia luciferina, sí. luciferina. Se llama Semillas de Luz, que le pertenece a una persona que se llama Víctor Damián Rosa. Ok. En tu perspectiva, ¿cómo ves este templo o, digamos, esta institución? Pues mira, yo no he visto a la fecha del día de hoy algún libro escrito por él, algún contenido realmente educativo. Yo lo que veo es una institución muy parecida a la de, ay, ¿cómo es que se llama aquí? La Iglesia de la Luz, ¿cómo es que se llama? El... Bueno, una iglesia o una institución de tipo piramidal. Eso es lo que yo ok, veo. ok, sí, Sí, La sí, luz del mundo, ¿no? la luz del mundo. La luz del... Entonces es algo como que... Yo creo que lo que se... Más bien, lo que se plantea en el sendero de la mano izquierda es que esto lo practiques a nivel personal. O sea, claro, sí hay digamos, grupos aquelarres, hay asociaciones donde se comparte información, pero si estás criticando la doctrina judio-cristiana y que impone cosas y que cambia porque pues es muy influyente en el sistema actual y tú haces lo mismo, es como que a mi manera de ver, y si me equivoco me lo pueden decir, entonces como que estás contradiciendo un poquito la filosofía del sendero de la mano izquierda. Exacto. Fíjate, la polémica siempre ha generado clientes. Claro, La polémica siempre ha generado fuentes de trabajo.
Mucha gente, como dicen aquí en Monterrey, vive del mitote. Sí. Y eso es respetable. Entonces, el que salga una persona ahorita en medios masivos diciendo yo la tengo más larga que fulano, genera una polémica, genera morbo, genera la oportunidad de fraude, genera la oportunidad de adquirir seguidores, pero sobre todo genera una de las mejores formas de identificar al falso brujo, al falso mago y al falso guía espiritual. Dices como aquel de los reflectores. Un verdadero guía espiritual no necesita salir en una pancarta ofreciéndole milagros a nadie los fines de semana. Y si tú realmente practicas magia, a ti te va a llegar tu comunidad sola. Claro. Si tú realmente te estás formando para ser un guía espiritual, tus alumnos van a llegar a ti cuando tú estés listo, solos. No necesitas tener una página en Facebook, decir, a mí me nombró la sociedad fulana del sur de México, del sur de Argentina, del sur de Colombia, del sur de Venezuela, Harry Potter. No. No, ok, ya te... dentro de... Bueno, fuera de cámaras, me estabas mencionando de personas de nombre en ciertas prácticas, pues que comúnmente, digo, entre la comunidad fiel lo conocen, pero fuera, pues no son personas de reflectores, no son Exacto. personas que quieran, digo, hay personas que se les ha dado foco que pues sí son buenos practicantes, o sea, la verdad, pero en realidad, a lo que entiendo, un buen mago, un buen brujo, no busca los reflectores. No. Más sin embargo, yo respeto porque hay personas que practican magia y a lo mejor vivan del espectáculo. ¿Sí me entiendes? Pero en mi caso personal, yo no lo busco y la mayoría de personas serias que conozco alrededor de Latinoamérica no lo hacen. Más sin embargo, siento yo que la sociedad evoluciona, entonces para estas nuevas generaciones es algo normal. Sí. Por eso yo no puedo generalizar y decir todos los brujos que salen en cámara son malos. No, lo que te puedo decir es que el 90% no lo son, pero que hay un 10% que a lo mejor sí lo hace con un propósito diferente. Claro, que decía un buen practicante. Cuando comienzas estas prácticas con tu familia, ¿hubo algún comentario de, oye, es que adoras al diablo, te estás yendo por acá, como que me das miedo, no te voy a hablar? No, fíjate, una de las primeras cosas más difíciles para un servidor fue esa confrontación de mis papás. En paz descanse, mi papá ya tiene más de 18 años que partió de este mundo. Pero esa confrontación con mi papá y con mi mamá en una cultura latinoamericana tradicional, yo provengo de un pueblo pequeño de Colombia. Entonces, ese conservadurismo latinoamericano es muy férreo y siempre pone una barrera de frente, y el ir a enfrentarte a tu papá y a tu mamá en ese entonces para mí fue muy duro, sobre todo por ese desprecio indirecto que tú sabes que se siente, o esa decepción de ellos por no continuar con su tradición. Más sin embargo, 22 años después, con mi mamá hay buena relación y pues ella ha usufructado lo que la magia ha traído a mí, entonces como que Bueno. ya no está tan cabrón si genera dinero. Entonces, Sí. En tu caso, pues bueno, creo que es un poquito más abierto porque dices que cuando pasó esto, que Isaac estaba haciendo este trabajo para ayudarte,
¿estaba presente tu mamá también? Estaba en la casa, pero mi mamá es demasiado católica. Ah, ok, entonces tú también, ahorita, no sé si le has comentado, mamá, pues acá sigo a la Santa Muerte. Sí, Sí, sin me bronca. dice, sí, eso, sin bronca. Me dice que sí, que hágale, que si a mí me gusta, ella me respeta. Con tal de que no le haga daño a nadie, Pues es claro, yo bien. creo que las prácticas, bueno, es el dilema que hay con el brujo, con el mago, con el practicante. ¿Cuál es el detalle? ¿Qué puede pasar? Llegan contigo o llegan con alguien, con un brujo. Oye, estoy enamorado de tal chica, es el amor de mi vida. Y el brujo dije, pues el amor está muy bonito, yo te la voy a traer y la vas a tener y cueste lo que me cueste, tú vas a ser feliz. Y dices, bueno, está haciendo un bien. Pero si esa chica es casada y lo pues estás de fuga, ay, perdón, no sé por qué no apagué el teléfono. No, pues si quieres, dale, yo voy a tomar agua. Paramos un momentito, voy al baño. Sí, claro. Eso, conteste. No hay ningún problema. Entonces, a lo que voy, dentro de las prácticas, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que se puede hacer o no. Si hay personas que puedan hacer un bien, pero a otra persona tú le puedes hacer el mal. En este caso de que pues sí me tocó ver eso de la chica que estaba casada, que le quitaron al esposo, que se quedó con ella y ahorita viven muy infelices para siempre. Ahora, antes de que llegaras a México, ¿tú eras católico o...? No tenía fe a nada. Sí, eras agnóstico. Sí, Agnóstico, respetaba también. Ajá. El que crea en lo que quiera creer con tal de que no le haga daño a nadie. ¿Y qué decías? Pues en lo que crees, Zach. No, es que como se me empezaron a dar, como dijiste lo del camión de la familia, de que eran dueños de unos camiones. Ajá. Y que a él le empezó a ir bien desde que puso el altar. O sea, si a mí me empieza a ir bien con algo a que yo le empiezo a tener fe, pues le empiezo a ser grato, a agradecerle a esa deidad. Sí. Entonces a mí con la santa me ha ido bien, no me ha ido mal, entonces le tengo esa fe y ese respeto. Sí, porque digo, también sabemos que pues no es 100% la deidad, uno también se tiene que mover, tiene que trabajar, sí. te tienes que esforzar para comprar lo que es la velita, para comprar lo que necesita la deidad, porque pues vivimos en un mundo capitalizado y no todo es gratis. Y cuando te adentraste, ¿hace cuánto tiempo fue cuando tú quisiste empezar a hacer lo de la exploración? Uy, ya llevo por ahí unos 10 años. Pero a lo que dices, por lo menos yo en Colombia trabajaba duro, emprendimientos y no se me daban. Entonces yo decía, pero si yo madrugo, le trabajo y ¿por qué no se me dan? Aquí de pronto en México también lo que dices, uno tiene que trabajar, pero también se le van presentando las oportunidades. Un ejemplo, se van abriendo los caminos. Hoy te conozco a ti y podemos agendar dentro de 8 días y me dices, hay un casino abandonado. Entonces, mira cómo se me dan las cosas, digamos, entre comillas, un poco más fácil que en Colombia, por decirlo así. A pesar de que trabajaba y siempre he sido un trabajador, madrugo, trabajo, emprendo, pero no se me daban las cosas. Entonces, sí, como lo dices, hay que trabajar, pero también la santa como que me ha dado ese camino y me ha abierto las cosas en que se me ve más sencillo, por decirlo así. Obviamente hay que trabajar. Claro. Sí. Digo, una vez un mago, un brujo, me dijo, no es lo mismo tener suerte que tener fortuna. Tener suerte es encontrarte un billete de 500 pesos tirado y tener fortuna es encontrar a alguien con el que tú puedas hacer negocios más adelante o que sea una
¿cómo te diré? Una amistad donde pueda pues haber un beneficio para los dos. Entonces, yo le voy más a la fortuna que a la suerte. Suerte. En la mesa tengo a dos personas que les ha cambiado la vida para bien, las prácticas espirituales distintas que no tienen que ver con el catolicismo, con el que no estoy diciendo cámbiense de religión y de creencia todos. Lo que hablo es que no siempre la fe hacia otras deidades que no son las comunes están ligadas a querer hacerle mal a otras personas. Simplemente quiero un crecimiento espiritual, quiero un crecimiento económico, quiero un crecimiento sobre en todos los aspectos en mi vida personal. ¿Ustedes qué le recomendarían a alguien que se quiere acercar o al sendero de la mano izquierda o hacerle culto a la Santísima? ¿Qué le pudieran recomendar o qué les quieren decir a esas personas como que dicen, sí, cruzo el umbral, pero me da miedo? ¿Qué le recomendarías? Pues fíjate, la primera recomendación que yo le haría a esa persona que busca adentrarse en el sinuoso camino de la noche, a empezar a caminar el sendero de la mano izquierda, es que lo que vaya a hacer lo realice de manera consciente, lo realice con decisión y sobre todo lo realice con la certeza de que lo que está buscando es real. ¿Por qué? Porque uno de los errores más comunes en las personas que inician a caminar el sendero de la mano izquierda, particularmente siempre tocan el satanismo por un tema de moda, pero luego de empezar a sumergirse en literatura, en análisis filosófico, se dan cuenta de que tal vez no deberían estar ahí. Y el tema es que particularmente el sendero de la mano izquierda, si bien es cierto es un camino individual, es un camino también donde existe mucho desapego. Entonces, quien camina el sendero, que vea a otro caído, salvo que le nazca, va a haber alguien que te eche la mano. Ok. Aquí también, aparte de práctica, existe devoción. Sí, claro, hay cultos devocionales y cultos operativos dentro del sistema, dentro del sendero de la mano izquierda y la tradición siniestra, eso es una realidad. ¿Cuáles serían los cultos devocionales? ¿Hacia quién? Pues mira, primero yo diría que esa persona que se va a adentrar a hacer un culto devocional debe realizar una consulta oracular. Esa consulta oracular no la va a hacer solo. Esa consulta oracular la tiene que hacer con alguien que maneje algún tipo de mancia oracular. Cartomancia, astragalomancia. Tiene que buscar hacer esa consulta porque evidentemente en esa conexión a través de la herramienta mágica y las espiritualidades se revela cuál es esa entidad que te quiere recibir o con la que tú entras en más empatía. Y posterior a esa consulta oracular y de determinar esa entidad, ahí sí yo diría que empieces a conocer la jerarquía, el comportamiento, la estética, en lo que te puede ayudar para empezar a realizar tu culto devocional. Eso por una parte. Ya cuando tú consideras que estás en determinada capacidad para realizar operaciones dentro de tu culto, puedes empezar a hacer tus primeras prácticas solo. Pero yo sugeriría, vaya, porque el ser humano no es un animal solitario, o sea, el ser humano es un animal social, que te empieces a relacionar con personas que tú veas
que han logrado hacer ese tipo de operaciones con éxito. Y es válido rectificar cuando uno se equivoca, aceptar la frustración, pero sobre todo entender que hay personas que saben más que uno, que a veces uno siente que son de cierta manera arrogantes. Es muy común, el ego del ser humano es altísimo, pero la única manera de llegar a lograr ese culto devocional de manera efectiva es saber que te va a tocar realizar un proceso que no es inmediato, que no es fácil, que requiere disciplina, y que si estás buscando el pacto de 3,000 pesos con el brujo sancochero que encontraste en otro lugar, eso es lo que no te va a funcionar. Porque, y ese de pronto sería el mensaje que yo le daría a todos, a toda tu audiencia, a todos los oyentes. Cualquier camino religioso, espiritual y sobre todo en la tradición siniestra, en el sendero de la mano izquierda, no es un camino fácil ni es un camino de resultados inmediatos. A no ser que algún día alguien tenga la capacidad de deformar la realidad y meterle la mano a la bóveda de un banco, aquí todos tienen que jalar, Claro. todos tienen que estudiar, todos tienen que bajarle 5 o 6 rayitas a su ego. Todos tienen que aprender a aceptar que tienen un problema y empezar a entrarse en la disciplina. Muchos de los resultados de los cultos devocionales son, por ejemplo, el desarrollo de la cultura física. Particularmente voy a decir algo, el estereotipo del brujo feo, de la verruga en la nariz, jorobado, eso está mandado a recoger. Quien sea brujo se tiene que ver bien. Hay que ser bonito para sí mismo y para la sociedad. Ok, entendiendo esto es de cuidar apariencia. Apariencia, salud, mente, Sí, sí, espíritu. claro. Sí, fíjate, hay algo muy curioso ahorita que me acordé sobre todo que involucra salud, físico, que te ves pues, cuidarte, ejercitarte. Yo tenía un astrólogo de cabecera hace mucho tiempo, ya no he platicado con él, a ver si lo invito porque es una astrología buena, bonita. Él me decía que para los astros, para las fuerzas, que lo que tú quieras hacer, lo que tú pidas, que ir al gimnasio, hacer trabajo físico, que eso agarraba poder, agarraba energía. Sí, para que tú pudieras llegar a aquello que te estabas proponiendo. Que era muy, muy recomendable. Entonces, en la práctica también. Ahorita sí sigo personas que están en redes sociales y en esta generación, bueno, más bien, sí, personas de la generación digital para acá, sí he visto muchos brujos, brujas, practicantes, magos, que veo que se ven bien o que se cuidan. Claro. Yo creo que esto sí lo tomaron en cuenta. Juan, ¿tú qué le recomendarías a aquellas personas que dicen, ay, es que la Santa Muerte es diabólica, que no tiene, aquí damos a la Santa Muerte no tiene que ver con una cosa ni con otra, simplemente es la Santa Muerte? ¿Tú qué le recomendarías a aquellas personas que dicen como que me da miedo, qué puede pasar? No, primero, como les he dicho, jalar, trabajar, agradecer, en vez de pedir, agradecer, y sea cual sea la religión, ténganle fe de que las cosas se les van a dar y ya. No solo a la santa, puede ser al ocultismo, saberlo, o sea, aplicar. Catolicismo, lo que sea. A su regla de 8, a su santería, a su enquísima lengua, lo que sea que se dedique, pero que lo haga bien y con fe. Y con fe, creería yo. Con fe, creer. Sí, la fe es muy importante pues en las prácticas mágicas,
Porque si tú no crees en lo que vas a hacer, es como que ¿para qué lo vas a hacer? Si tú, y para toda cosa, si tú dices, bueno, pues yo quiero ser gobernador. No solo en la práctica mágica, Sí. creería que en todo. Sí, entonces yo quiero ser gobernador, pero no creo que se pueda lograrlo, pero quiero, entonces ahí entra en conflicto lo que es tu mentalidad y no vas a llegar a nada. Zach, Juan, pues ya llegó el tiempo de despedirnos, estamos pendientes con una segunda emisión, Claro que sí. estamos pendientes con una exploración y otra emisión, ahí para irla agendando. De verdad, me gustó mucho este programa, aprendí mucho de dos partes, que el propósito en lo personal para mí es aprender. Okay. Es darle nombre, darle hechos, darle evidencia a lo inexplicable. Que en este caso me bombardearon de muchas cosas muy importantes, me las llevo. Esto se saca para compartirlo con todas estas personas que les encanta estos temas. Estoy muy agradecido de que estuvieran aquí y pues la próxima estamos al pendiente y de nuevo muchísimas gracias. Zach, Juan. Muchas gracias a ti. Estamos pendientes de un recorrido paranormal. Claro que sí. Ahí voy a hay un lugar, me dijeron una amiga que tiene una casa en el centro de Monterrey que ya han grabado, pero que hay psicofonías. ¿Y nos puedes acompañar? Sí, claro, claro. A mí me gusta. Okay. Bueno, por lo menos sí logramos replicar y creo saber cómo poder hacerlo bien. Perfecto, ¿no? Pues entonces ya tenemos el equipo completo. Muchísimas gracias, querido público, querida audiencia. Yo le quiero mandar un saludo a Daniela Valderas. Le quiero mandar un saludo a mi hermana Ariana García, a mi familia, a mi mamá que cumplió años cuando se grabó este capítulo en esta semana. Muchas gracias por estar aquí y recuerden que lo inexplicable no se ignora, se estudia. Hasta luego.